Bienvenido a Acepta el reto de vivir sin miedos. Este libro está diseñado para acompañarte en el proceso transformador de dejar atrás las barreras del miedo que limitan tu vida y para ayudarte a vivir de manera más plena, audaz y auténtica. A lo largo de estos capítulos, exploraremos cómo el miedo, a menudo, se convierte en un obstáculo invisible que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. Te invito a seguir este viaje de autodescubrimiento, porque la vida sin miedos es una vida de verdadera libertad. Vivir sin miedos no significa eliminar todas las preocupaciones o no tener miedo en absoluto. Más bien, se trata de entender el miedo, de desarmarlo y de aprender a usarlo como una herramienta para crecer en lugar de dejar que nos frene. Este reto no solo cambiará la forma en que ves el miedo, sino que también te impulsará a tomar acción y a vivir con más valentía. A lo largo de este recorrido, compartiré contigo estrategias, consejos y reflexiones que te ayudarán a desafiar tus miedos más profundos y a convertirte en una persona más fuerte y capaz de vivir en libertad. Si te sientes inspirado por este contenido, te invito a apoyar el canal de Audiomentores. Tu apoyo permite que sigamos creando recursos que te ayuden a vivir con más coraje y determinación. Juntos podemos superar cualquier miedo. Capítulo 1. El primer paso en este desafío de vivir sin miedos es entender que el miedo es una emoción natural, una respuesta biológica que tiene la finalidad de protegernos. Sin embargo, en el mundo moderno, este miedo se ha distorsionado. Mientras que en tiempos ancestrales el miedo nos ayudaba a mantenernos a salvo de animales salvajes o de peligros físicos inminentes, hoy día, el miedo se manifiesta principalmente como una respuesta emocional y psicológica ante lo desconocido, lo incierto o lo que percibimos como una amenaza para nuestra comodidad. El miedo, cuando es manejado correctamente, puede ser una herramienta valiosa. Nos ayuda a prepararnos, a reflexionar, a tener precaución cuando nos enfrentamos a situaciones que requieren de nuestra atención. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo nos limita y nos impide dar un paso hacia lo que realmente queremos lograr? La respuesta está en el reconocimiento y la aceptación de que el miedo, en sí mismo, no es algo negativo. El problema surge cuando dejamos que el miedo controle nuestras decisiones, cuando preferimos la inacción a enfrentar nuestras inseguridades. Para poder vivir sin miedos, lo primero que debes hacer es confrontarlos, verlos de frente y no dejar que el temor a lo desconocido te paralice. Es importante que reconozcas los miedos que tienes, los analices y te preguntes a ti mismo, ¿este miedo está basado en algo real o es una fantasía creada por mi mente? Muchas veces, lo que tememos nunca llega a suceder. La mayoría de nuestros miedos son pensamientos que nacen de la anticipación de lo que podría pasar, pero que nunca se materializan. Este es el primer paso para liberarte del miedo. Entender que el miedo, en su mayoría, está basado en percepciones y no en hechos. Este capítulo te invita a cuestionar todos esos miedos irracionales que limitan tu vida. Reflexiona sobre ellos. Haz una lista. Anota aquellos miedos que te impiden avanzar, ya sea miedo al fracaso, al rechazo, al que dirán o a la inseguridad financiera. Escribe lo que más te aterra y luego hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan probable es que este miedo se haga realidad? La mayoría de las veces descubrirás que las probabilidades son mínimas. Y si, por alguna razón, ese miedo llegara a suceder, ¿qué podrías hacer para enfrentarlo? Esta es la verdadera clave. El miedo pierde su poder cuando lo desarmamos, cuando lo exponemos a la luz de la lógica y la racionalidad. El miedo pierde su control sobre ti cuando te das cuenta de que tienes la capacidad de enfrentar cualquier situación, por difícil que parezca, con valentía. Para vivir sin miedos, es necesario comenzar por cuestionar esos pensamientos limitantes que te dicen no puedo y reemplazarlos con una nueva mentalidad. Sí puedo. Cada vez que tomes acción frente a un miedo, incluso una acción pequeña, estarás desafiando su control sobre tu vida y estarás un paso más cerca de la libertad. Capítulo 2. Una vez que hayas comenzado a identificar y cuestionar tus miedos, el siguiente paso fundamental es enfrentarlos. Pero, ¿cómo puedes hacerlo sin caer en la parálisis de la ansiedad o el pánico? La respuesta está en la acción. El miedo, en su núcleo, se alimenta de la inacción. Cuanto más evitamos algo que nos asusta, más grande se vuelve en nuestra mente. Sin embargo, cuando enfrentamos esa situación que nos provoca temor, nos damos cuenta de que lo que imaginábamos como aterrador no es tan grave como lo habíamos supuesto. La mejor manera de reducir el poder del miedo es tomar acción, incluso si es solo un pequeño paso. La acción rompe el ciclo del miedo, lo desactiva y nos permite avanzar. Si tienes miedo de hablar en público,
Probablemente lo peor que puedes hacer es evitarlo, ya que cada vez que lo haces, el miedo aumenta. Pero si das el primer paso, aunque sea en una situación pequeña, como hablar frente a un grupo de amigos o en una reunión, te darás cuenta de que la experiencia no es tan aterradora como pensabas. Enfrentar tus miedos de forma gradual es una de las estrategias más efectivas para vencerlos. Comienza por hacer pequeñas exposiciones a lo que temes. Si tu miedo es hablar en público, empieza con una audiencia de confianza. Si tienes miedo de iniciar un nuevo proyecto, comienza con una pequeña acción, como investigar sobre el tema o contactar a alguien que te pueda orientar. A medida que tomas acción, tu confianza aumenta y el miedo pierde fuerza. La clave es empezar. No tienes que esperar a que el miedo desaparezca por completo. Enfréntalo, actúa a pesar de él y cada vez que lo hagas, te sentirás más fuerte. El miedo, en su esencia, es solo una emoción transitoria. No tiene el poder de detenerte, a menos que tú se lo permitas. Con cada acción valiente que tomes, estarás entrenando tu mente para que vea el miedo no como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer. Enfrentar el miedo también implica aceptar que los fracasos son parte del proceso. La perfección no es el objetivo. El objetivo es actuar y aprender de cada paso, sin dejar que el miedo al fracaso te detenga. Cuanto más te enfrentes al miedo, más fácil será, y al final, descubrirás que eres mucho más capaz de lo que pensabas. La indestructibilidad no viene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Cuando tomas acción frente al miedo, te conviertes en una versión más audaz y fuerte de ti mismo. Capítulo 3. Una vez que comenzamos a confrontar nuestros miedos y a tomar acción a pesar de ellos, el siguiente paso es aprender a manejar la incertidumbre. El miedo a lo desconocido es uno de los miedos más comunes y paralizantes que experimentamos. Todos nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos qué esperar, donde las respuestas no están claras y donde el camino hacia adelante no está completamente trazado. Esta incertidumbre genera ansiedad y nos hace sentir fuera de control. Pero, la verdad es que la incertidumbre es una parte inevitable de la vida. Cada vez que tomamos decisiones importantes, entramos en territorio desconocido. Ya sea cambiar de carrera, mudarse a una nueva ciudad, empezar un nuevo proyecto o simplemente intentar algo que nunca hemos hecho antes, siempre habrá un grado de incertidumbre. En lugar de intentar eliminar la incertidumbre, debemos aprender a vivir con ella, a aceptarla como una parte natural de nuestra evolución. La mayoría de los miedos que sentimos están ligados a la anticipación de lo que podría pasar, no a lo que está sucediendo en el presente. El miedo se alimenta de nuestras dudas y de nuestras expectativas negativas. Sin embargo, lo que realmente debemos entender es que no podemos controlar todo, pero sí podemos controlar cómo respondemos a lo que sucede. La incertidumbre es un terreno fértil para la creatividad, la innovación y el crecimiento. Cuanto más cómodos estemos con no saber lo que viene, más seremos capaces de adaptarnos a los cambios y de tomar decisiones más valientes. La clave para manejar la incertidumbre es mantener una mentalidad flexible. No podemos predecir todo lo que sucederá, pero sí podemos estar preparados para cualquier resultado. Para ello, es importante tener una visión clara de lo que queremos lograr, pero sin aferrarnos rígidamente a un plan específico. La flexibilidad nos permite ajustarnos a nuevas circunstancias y aprovechar oportunidades que tal vez no habríamos visto si hubiéramos estado demasiado enfocados en un solo camino. Al mismo tiempo, la incertidumbre nos enseña a confiar más en nosotros mismos y en nuestra capacidad para resolver problemas. Cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas, nuestra resiliencia se pone a prueba, y cada vez que superamos una incertidumbre, crecemos un poco más. En lugar de ver la incertidumbre como una amenaza, debemos verla como una oportunidad para expandir nuestras habilidades, para adaptarnos y para aprender. La vida está llena de giros inesperados, y a medida que aprendemos a aceptarlos, nos volvemos más indestructibles. La incertidumbre no tiene que ser un enemigo. Puede ser la puerta que nos lleva a nuevas aventuras y a descubrimientos personales que jamás habríamos imaginado. Capítulo 4. El siguiente paso en el proceso de vivir sin miedos es aprender a construir una mentalidad resiliente. La resiliencia no es algo con lo que nacemos, sino una habilidad que se desarrolla a lo largo de nuestras vidas, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos y adversidades. Vivir sin miedos no significa que no vayamos a experimentar dificultades, sino que, en lugar de dejarnos vencer por ellas, encontramos la fuerza para superarlas.
La resiliencia nos permite enfrentar las adversidades con una mentalidad de crecimiento, donde vemos los fracasos como lecciones y los obstáculos como oportunidades de aprendizaje. Una mentalidad resiliente no se trata de no sentir dolor o frustración, sino de cómo manejamos ese dolor y lo transformamos en energía para seguir adelante. Es natural sentirse abatido después de una caída o experimentar dudas cuando las cosas no salen como esperamos. Sin embargo, lo importante no es la caída en sí misma, sino la rapidez con la que nos levantamos. La resiliencia se forja en el momento en que decidimos no quedarnos en el suelo, sino que nos levantamos con más determinación, aprendemos de lo que nos ha sucedido y seguimos adelante. La resiliencia implica aceptar que no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante las circunstancias. Este cambio de perspectiva es crucial para vivir sin miedos. Si nos aferramos a la idea de que todo debe salir como lo planeamos, nos estamos preparando para el sufrimiento cuando las cosas no sigan ese guión. La resiliencia nos enseña a ser flexibles, a adaptarnos, a ajustarnos cuando las cosas no salen como lo esperábamos y a buscar nuevas formas de lograr nuestros objetivos. Una forma importante de desarrollar resiliencia es aprender a tomar responsabilidad por nuestra vida. Esto no significa culparnos por todo lo que no sale bien, sino ser conscientes de nuestras decisiones y aprender a hacer cambios cuando algo no está funcionando. La resiliencia también se cultiva al rodearnos de personas que nos apoyen y al crear hábitos saludables que fortalezcan nuestro bienestar mental y emocional. El ejercicio, la meditación y una mentalidad positiva son fundamentales para construir una base sólida de resiliencia. Al igual que un músculo que se fortalece con el tiempo, nuestra resiliencia también se fortalece cuando la ejercitamos constantemente. Vivir sin miedos no significa no tener emociones difíciles, sino aprender a manejarlas de manera efectiva. El miedo puede aparecer, pero nuestra capacidad para enfrentarlo de manera resiliente es lo que nos convierte en seres indestructibles. A medida que enfrentas las dificultades con resiliencia, te das cuenta de que, no importa lo que pase, siempre tendrás la capacidad de seguir adelante. Los desafíos dejan de ser un obstáculo insuperable y se convierten en escalones hacia una versión más fuerte y más sabia de ti mismo. Capítulo 5. Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos cuando intentamos vivir sin miedos es la necesidad de aprender a confiar en nosotros mismos. La confianza en uno mismo es la base para superar cualquier obstáculo o miedo, ya que si no confiamos en nuestra capacidad de manejar las dificultades, el miedo se apodera rápidamente de nuestra mente y nuestras acciones. La confianza no es algo que simplemente se tiene, es algo que se construye. Cada paso que damos en la dirección correcta, cada vez que enfrentamos nuestras inseguridades y superamos nuestros miedos, estamos construyendo una base sólida de confianza en nosotros mismos. Esta confianza se desarrolla gradualmente, a medida que nos enfrentamos a las adversidades y salimos victoriosos de ellas. El mayor obstáculo que enfrentamos al intentar confiar en nosotros mismos es la autocrítica. Muchas veces, nuestras voces internas nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos lo necesario para tener éxito, que nuestras decisiones no son acertadas. Esta autocrítica alimenta el miedo y la inseguridad, y nos impide avanzar. Sin embargo, lo que necesitamos entender es que cometer errores es parte del proceso de crecimiento. Ningún camino hacia el éxito está exento de fracasos, y esos fracasos no definen nuestra capacidad. La confianza viene de la capacidad de levantarse después de cada caída y aprender de ella. Si te permites fallar, pero lo ves como una oportunidad para aprender y mejorar, estarás cultivando una confianza verdadera en ti mismo. Además, la confianza también se nutre de la práctica constante. Mientras más practiques una habilidad, más seguro te sentirás en ella. La repetición y la experiencia son clave para solidificar esa confianza. En lugar de esperar a que todo sea perfecto o a que el miedo desaparezca por completo, actúa. Da el primer paso, incluso si es pequeño, y comienza a construir esa confianza. Otra forma de fortalecer la confianza en uno mismo es rodearte de personas que te apoyen y te inspiren. El ambiente que te rodea juega un papel crucial en cómo te percibes a ti mismo. Si estás rodeado de personas que te empujan hacia adelante, que creen en ti y que te alientan a seguir adelante, tu confianza crecerá de manera significativa. En cambio, si estás rodeado de personas que te desmotivan o que alimentan tus inseguridades, tu confianza se verá afectada. La clave es rodearte de un círculo positivo y motivador que te impulse a seguir superando tus miedos.
La confianza en uno mismo es, en última instancia, el antídoto más poderoso contra el miedo. Cuando confías en tu capacidad para superar lo que se te presenta, el miedo pierde su poder. Cada vez que actúas con confianza, incluso si el miedo sigue presente, te conviertes en una persona más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier reto. Así que, aunque la autocrítica puede ser un obstáculo al principio, lo importante es ser consciente de ella y trabajar activamente para reemplazarla con pensamientos positivos y constructivos. Recuerda que la confianza es una habilidad, no un rasgo fijo, y puedes cultivarla cada día. Capítulo 6. El siguiente paso para vivir sin miedos es aprender a transformar el miedo en energía positiva. El miedo no es algo que podamos eliminar completamente, pero sí podemos cambiar nuestra relación con él. En lugar de verlo como un obstáculo, podemos aprender a usarlo como una fuente de energía que nos impulse a avanzar y a crecer. El miedo, cuando es manejado correctamente, puede convertirse en un motor que nos lleva a dar pasos más audaces y a desafiar nuestras limitaciones. Una de las formas más poderosas de transformar el miedo es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver el miedo como algo negativo o algo que debemos evitar, podemos verlo como una señal de que estamos en un territorio nuevo, un territorio donde se encuentran las oportunidades. Cuando sientes miedo, en lugar de huir de la situación, intenta acercarte a ella con curiosidad. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me da miedo aquí? ¿Es una amenaza real o simplemente una percepción de lo que podría pasar? Al cambiar nuestra relación con el miedo y verlo como una señal de que estamos fuera de nuestra zona de confort, podemos comenzar a usarlo como una herramienta que nos lleva hacia adelante, en lugar de dejarnos paralizar por él. El miedo, en su esencia, está relacionado con la anticipación de lo desconocido. Nos tememos lo que no podemos controlar o predecir. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las cosas que tememos nunca suceden. Y si llegamos a enfrentar una situación difícil, descubrimos que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos. La transformación del miedo también implica la práctica de la toma de decisiones rápidas y firmes. Cuando nos enfrentamos a una situación que nos provoca miedo, la tendencia es dudar, vacilar y esperar. Sin embargo, el miedo se alimenta de la indecisión. Cuanto más tiempo pasamos dándole vueltas a una situación, más grande se vuelve el miedo. En cambio, toma decisiones rápidas y firmes, aunque no sean perfectas. A medida que actúas con decisión, el miedo comienza a perder poder sobre ti, porque dejas de darle espacio para crecer en tu mente. De hecho, la acción inmediata es una de las formas más efectivas de reducir el miedo. Cuando tomamos acción, le damos a nuestra mente una nueva dirección, un nuevo enfoque. Al hacerlo, rompemos el ciclo de ansiedad y comenzamos a movernos hacia la solución, no hacia el problema. Otra forma de transformar el miedo es practicar la visualización positiva. Antes de enfrentar una situación que te da miedo, visualízate a ti mismo manejándola con éxito. Imagina cómo te sentirías después de haber superado ese miedo. La visualización positiva no solo reduce la ansiedad, sino que también refuerza la creencia en ti mismo y en tu capacidad para manejar lo que venga. Cuando transformamos el miedo en energía positiva, no solo somos capaces de enfrentarlo, sino que podemos usarlo como una herramienta que nos impulsa a dar un paso más hacia nuestros objetivos. Esta transformación no solo nos ayuda a superar los miedos inmediatos, sino que nos fortalece emocionalmente, preparándonos para enfrentar cualquier desafío que venga en el futuro. Recuerda, el miedo no es el enemigo es la falta de acción. Si puedes transformar el miedo en una fuerza que te impulse hacia adelante, te habrás convertido en una persona verdaderamente indestructible. Capítulo 7. Cuando hablamos de vivir sin miedos, uno de los aspectos más poderosos que podemos aprender es la importancia de aceptar nuestras imperfecciones. Vivir sin miedo no significa ser invencible o estar siempre en control, sino ser capaz de abrazar nuestra humanidad, nuestras fallas y nuestras debilidades sin juzgarnos. Uno de los mayores obstáculos que nos enfrenta es la presión que ponemos sobre nosotros mismos para ser perfectos. La búsqueda constante de la perfección nos lleva a vivir con un miedo constante a fracasar, a ser juzgados o a no estar a la altura de nuestras propias expectativas. Sin embargo, la perfección es un mito. Nadie es perfecto, y nadie necesita serlo para ser valioso o exitoso. Aceptar nuestras imperfecciones es liberador, porque nos permite dejar de lado la constante autocrítica y comenzar a vernos como seres humanos en constante evolución. Cada error, cada fallo y cada dificultad es una oportunidad para aprender,
para crecer y para adaptarnos. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde se encuentran las lecciones más poderosas que nos permitirán avanzar con más fuerza. Cuando aceptamos nuestras imperfecciones, dejamos de verlas como debilidades y comenzamos a verlas como parte de nuestro viaje. En lugar de temer el fracaso o el juicio de los demás, podemos aprender a abrazar esas experiencias como oportunidades para mejorar. La clave está en reconocer que el miedo no proviene de nuestras imperfecciones, sino de la forma en que las percibimos. Si dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y aceptamos nuestras imperfecciones, el miedo a no ser lo suficientemente buenos disminuye significativamente. La verdadera libertad proviene de la capacidad de ser tú mismo sin tener que cumplir con expectativas ajenas. Cuando te permites ser imperfecto, te abres a nuevas experiencias y a la posibilidad de ser más auténtico, lo que a su vez disminuye la ansiedad y el miedo. Aceptar nuestras imperfecciones también nos permite ser más empáticos con los demás. Todos enfrentamos luchas internas, todos cometemos errores, y todos estamos en un proceso de crecimiento continuo. Cuando reconocemos que somos todos humanos y que la perfección no existe, nos liberamos del miedo al juicio y nos conectamos más profundamente con los demás. Vivir sin miedos no significa ser perfecto, sino ser capaz de caminar a través de nuestras imperfecciones con valentía y sin temor al fracaso. Al final, lo que más importa no es ser perfecto, sino ser auténtico, ser fiel a uno mismo y estar dispuesto a aprender de cada experiencia, sin miedo a lo que los demás puedan pensar. Capítulo 8. A medida que avanzamos en este camino hacia vivir sin miedos, es crucial entender el poder de la autoaceptación. La autoaceptación es el proceso de reconocer y abrazar todo lo que somos, tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, sin juicio. Muchos de los miedos que experimentamos provienen de una falta de aceptación de nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que constantemente nos compara con estándares ajenos y nos dice cómo deberíamos ser. Esta presión externa crea inseguridades internas y, como resultado, comenzamos a temer no cumplir con las expectativas. Sin embargo, la autoaceptación nos invita a liberarnos de esta carga y a entender que somos suficientes tal como somos, sin tener que cumplir con ninguna norma o expectativa externa. Aceptarnos completamente es un acto de valentía, porque implica reconocer que no necesitamos la aprobación constante de los demás para sentirnos valiosos. Este proceso de autoaceptación comienza por aprender a mirar dentro de nosotros mismos, reconociendo nuestras cualidades, nuestros logros y nuestras dificultades. Aceptar nuestros logros es tan importante como aceptar nuestras fallas. Muchas veces, pasamos más tiempo enfocándonos en lo que no hemos logrado que en lo que sí hemos alcanzado. La autoaceptación nos invita a ver todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos superado y a darnos crédito por ello. Este acto de reconocimiento nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Aceptarnos también implica reconocer nuestras limitaciones, nuestras vulnerabilidades y nuestras emociones. No se trata de ignorar lo que nos duele o de reprimir lo que sentimos, sino de ser conscientes de nuestras emociones y de aceptarlas como parte de nuestro ser. Las emociones son una parte natural de nuestra experiencia humana y, cuando las aceptamos, podemos aprender a manejarlas con más sabiduría. Vivir sin miedos requiere que dejemos de luchar contra nosotros mismos. El miedo no solo está alimentado por lo que los demás piensan de nosotros, sino también por lo que pensamos de nosotros mismos. Si no nos aceptamos por completo, si estamos constantemente en guerra con nuestras debilidades, el miedo se convierte en una barrera que nos impide avanzar. La autoaceptación es el primer paso para superar este miedo. Cuando nos aceptamos tal como somos, sin juzgarnos ni compararnos, comenzamos a liberarnos de las expectativas irreales y de la presión externa. Esto nos permite vivir con mayor autenticidad y paz interior. La autoaceptación también nos permite ser más amables con nosotros mismos cuando cometemos errores. En lugar de castigarnos o culparnos, podemos aprender de nuestras experiencias y usar esas lecciones para crecer. No tenemos que ser perfectos para ser valiosos. La autoaceptación nos recuerda que somos suficientes tal como somos, y que estamos en constante proceso de crecimiento. Cuando nos aceptamos a nosotros mismos, el miedo comienza a perder su poder, porque ya no dependemos de la validación externa ni de la perfección para sentirnos completos. Vivir sin miedos no es acerca de ser invulnerables, sino de ser capaces de abrazar nuestra humanidad y nuestras imperfecciones sin temor al rechazo. La autoaceptación nos da el poder de vivir sin miedo, porque cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos,
Estamos en paz con quien somos y con lo que hemos logrado. Capítulo 9. Vivir sin miedos también implica aprender a ser resilientes. La resiliencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades, de adaptarse ante los cambios y de mantener una actitud positiva frente a los desafíos. Cuando nos enfrentamos a adversidades, es común sentir que las dificultades nos derrotarán, que no somos lo suficientemente fuertes para soportarlas. Sin embargo, la resiliencia nos enseña que podemos salir de las situaciones más complicadas más fuertes de lo que éramos antes. Uno de los aspectos más importantes de la resiliencia es la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Cuando estamos rodeados de incertidumbre, cuando las circunstancias parecen abrumadoras, es fácil caer en el pánico o la desesperación. Sin embargo, al cultivar la resiliencia, aprendemos a no dejarnos dominar por los momentos difíciles. En lugar de sucumbir al miedo o a la ansiedad, podemos aprender a tomar un paso atrás, a respirar profundamente y a encontrar una solución paso a paso. La resiliencia nos enseña que no importa cuán difícil sea una situación, siempre hay una manera de sobreponernos. Uno de los factores clave para desarrollar la resiliencia es mantener una mentalidad positiva. Aunque esto puede sonar como un cliché, la forma en que interpretamos las dificultades marca la diferencia. En lugar de ver los obstáculos como insuperables, los resilients tienden a verlos como desafíos que pueden superar con esfuerzo y perseverancia. Esta perspectiva positiva les permite mantener la motivación incluso cuando las cosas no van bien. Además, la resiliencia también se nutre de nuestra capacidad para aprender de las dificultades. Cada desafío, por duro que sea, trae consigo una lección valiosa. Puede ser una lección sobre nuestra propia fortaleza, sobre nuestra capacidad para adaptarnos o incluso sobre nuestras limitaciones. Cuanto más aprendas de tus dificultades, más fácil será recuperarte de ellas la próxima vez que surjan. Una forma poderosa de aumentar la resiliencia es aprender a establecer metas claras y alcanzables. Las personas resilientes no se dejan consumir por los problemas, sino que se enfocan en lo que pueden hacer a corto y largo plazo para mejorar la situación. Establecer metas les da un sentido de control y dirección en medio del caos. Además, la resiliencia también se alimenta del apoyo de los demás. Aunque la resiliencia es una habilidad personal, es fundamental tener una red de apoyo que te ayude en los momentos difíciles. Las personas resilientes no tienen miedo de pedir ayuda o de apoyarse en otros cuando lo necesitan. El apoyo emocional de amigos, familiares o compañeros puede marcar la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Vivir sin miedos no significa que nunca vayamos a enfrentar dificultades, sino que tenemos las herramientas necesarias para afrontar los retos con valentía y sin dejar que el miedo nos paralice. La resiliencia nos da la fuerza de seguir adelante incluso cuando el miedo trata de detenernos. Nos enseña a mirar los desafíos con una nueva perspectiva, sabiendo que cada dificultad es una oportunidad para crecer, para aprender y para ser más fuertes. Capítulo 10. Otro de los aspectos cruciales de vivir sin miedos es aprender a tomar decisiones valientes. Las decisiones valientes son aquellas que tomamos cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, cuando no tenemos todas las respuestas y cuando el miedo trata de disuadirnos. La toma de decisiones valientes no significa actuar de manera imprudente o sin pensar, sino más bien ser capaz de avanzar, incluso cuando no tenemos todas las garantías de éxito. Vivir sin miedos requiere una disposición para actuar a pesar de la duda y la incertidumbre. Muchas veces, el miedo nos mantiene paralizados, esperando el momento perfecto, la señal clara que nos diga que es seguro avanzar. Sin embargo, la realidad es que el momento perfecto rara vez llega. Las oportunidades y los desafíos requieren que tomemos decisiones sin tener todas las respuestas, y esa es una de las lecciones más valiosas de vivir sin miedos. La toma de decisiones valientes implica confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad para manejar las consecuencias, independientemente de si son positivas o negativas. Cuando enfrentamos una decisión difícil, el miedo suele surgir como una barrera. Nos preguntamos qué pasará si tomamos la decisión equivocada, qué pasará si fracasamos, qué dirán los demás. Pero lo cierto es que no tomar una decisión también es una forma de decisión, y muchas veces esa falta de acción puede ser aún más dañina que el fracaso mismo. Cuando no tomamos decisiones, nos quedamos atrapados en la inacción, en la procrastinación y en el miedo al cambio. Tomar decisiones valientes nos permite liberarnos de esa parálisis. No significa que siempre tomemos la decisión correcta, pero cada decisión nos enseña algo valioso.
Cada vez que actuamos a pesar del miedo, estamos ganando experiencia y confianza en nuestra capacidad de tomar decisiones en el futuro. Además, la toma de decisiones valientes también implica ser honestos con nosotros mismos. A veces, lo que realmente nos detiene no es el miedo a lo desconocido, sino el miedo a enfrentarnos a la realidad de lo que realmente queremos o necesitamos. Aceptar nuestras verdaderas aspiraciones y deseos, sin miedo al juicio o al fracaso, es un acto de valentía en sí mismo. La toma de decisiones valientes también requiere que nos pongamos en acción rápidamente. La procrastinación, o el retraso de las decisiones, es a menudo una forma de evitar el miedo. Cuando procrastinamos, estamos dándole más poder al miedo de lo que realmente tiene. La acción rápida y decidida, incluso si no es perfecta, ayuda a reducir el miedo y la ansiedad, y nos pone en el camino de la resolución. Tomar decisiones valientes no significa estar exento de miedo, sino actuar a pesar de él. Significa entender que el miedo es solo una emoción, y que nuestras decisiones no están definidas por el miedo, sino por nuestra voluntad de avanzar. Vivir sin miedos implica que podamos tomar decisiones con determinación, sabiendo que cada decisión nos acerca más a la vida que realmente queremos vivir. Capítulo 11. Vivir sin miedos también está relacionado con la capacidad de soltar el control. Muchos de nuestros miedos provienen del deseo de tener todo bajo control. Queremos asegurarnos de que cada paso que damos esté perfectamente planificado, de que todo siga una secuencia ordenada y predecible. Sin embargo, la vida no siempre sigue ese guión. Las situaciones cambian, las circunstancias inesperadas surgen, y el control que tanto anhelamos es a menudo una ilusión. Aprender a soltar ese control es una de las formas más poderosas de vivir sin miedos. Esto no significa que debemos rendirnos o abandonar nuestras responsabilidades, sino que debemos aprender a aceptar que no podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida. En muchos casos, el miedo se alimenta de la necesidad de controlar lo que no está bajo nuestra influencia. Nos asusta la incertidumbre, el cambio y lo impredecible. Sin embargo, la verdadera liberación llega cuando entendemos que el control es solo una ilusión y que lo que realmente podemos hacer es adaptarnos y tomar decisiones dentro de lo que sí podemos influir. Soltar el control no implica rendirse ante la vida, sino aceptar que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar nuestra respuesta ante esos eventos. De hecho, cuanto más intentamos controlar lo que no está bajo nuestro poder, más se incrementa el miedo, porque nos damos cuenta de que las cosas no siempre salen como esperamos. La verdadera fuerza radica en ser flexibles y adaptarnos a las situaciones a medida que se presentan. Vivir sin miedo significa abrazar la incertidumbre, aprender a fluir con la vida y confiar en nuestra capacidad para superar lo inesperado. De hecho, cuando soltamos el control, a menudo descubrimos que la vida tiene un camino mucho más interesante y gratificante para nosotros, uno que no habíamos planeado pero que, en retrospectiva, nos lleva exactamente donde necesitamos estar. Soltar el control es un acto de confianza, tanto en uno mismo como en el proceso de la vida. Nos da la libertad de experimentar, de equivocarnos, de aprender y de crecer sin la carga constante del miedo. Al final, lo que realmente importa no es cuán bien logramos controlar todo, sino cuán bien podemos adaptarnos y navegar a través de los cambios. Este acto de soltar el control nos permite vivir con una mayor paz interior, sabiendo que, independientemente de lo que pase, tenemos la capacidad de afrontar lo que venga. Capítulo 12. Otro aspecto fundamental para vivir sin miedos es aprender a confiar en el proceso de la vida. Vivimos en una época donde todo debe suceder rápidamente, donde queremos resultados inmediatos y donde la impaciencia se ha convertido en la norma. Esta necesidad de resultados instantáneos genera un temor constante a no estar avanzando lo suficientemente rápido o de no estar logrando lo que se espera de nosotros. Sin embargo, la vida no funciona de esta manera. Los procesos importantes requieren tiempo, paciencia y perseverancia. Confiar en el proceso significa aceptar que cada paso que damos, por pequeño que sea, nos acerca a nuestras metas. Cada acción, incluso aquellas que parecen no tener resultados inmediatos, tiene un propósito. Cuando confiamos en el proceso, entendemos que el camino hacia nuestros objetivos está lleno de aprendizajes, de crecimiento y de oportunidades que no siempre son evidentes en el momento. Es natural que el miedo surja cuando no vemos resultados inmediatos, cuando el progreso parece lento o cuando las cosas no salen como esperábamos. Sin embargo, el miedo a la falta de resultados puede ser una barrera que nos impide avanzar.
Vivir sin miedos implica cambiar nuestra perspectiva y comprender que el proceso, con todas sus dificultades, es parte esencial de nuestro viaje. El miedo a no estar avanzando lo suficiente puede ser paralizante, pero cuando aprendemos a confiar en el proceso, entendemos que cada paso, cada esfuerzo, cada dificultad es parte del aprendizaje necesario para llegar a nuestro destino. Además, confiar en el proceso también significa aceptar que no siempre tendremos el control total de los resultados. La vida tiene una forma única de enseñarnos lecciones y de llevarnos por caminos inesperados. A veces, lo que creemos que es un fracaso es en realidad un desvío hacia algo mucho mejor. La confianza en el proceso nos permite mantenernos enfocados en nuestras metas, sin desesperarnos por los momentos difíciles o por la ausencia de resultados inmediatos. La paciencia juega un papel clave aquí. La paciencia no significa simplemente esperar pasivamente, sino estar activos y comprometidos con el proceso mientras confiamos en que, a su debido tiempo, veremos los frutos de nuestro esfuerzo. Vivir sin miedos requiere la valentía de continuar, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato, y confiar en que todo tiene un propósito. Cada paso dado en el proceso tiene un valor, y cuando aprendemos a confiar en ese proceso, el miedo a la falta de éxito disminuye considerablemente. La vida es un proceso continuo, y vivir sin miedos implica entender que cada momento, cada desafío y cada logro forma parte de algo mucho más grande y significativo. Capítulo 13. Vivir sin miedos requiere también desarrollar una relación sana con el fracaso. Para muchas personas, el miedo al fracaso es una de las barreras más grandes que enfrentan en la vida. El fracaso, sin embargo, no es el final del camino, sino una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. La forma en que percibimos el fracaso puede marcar la diferencia entre vivir con miedo o vivir con confianza y determinación. Cuando nos enfrentamos a un fracaso, lo primero que suele ocurrir es que nos sentimos derrotados, decepcionados o avergonzados. Estos sentimientos son completamente naturales, pero lo que no debemos hacer es dejar que el fracaso nos defina o nos impida seguir adelante. Es esencial entender que el fracaso es simplemente un paso en el proceso de aprendizaje. Ningún éxito verdadero llega sin fracasos en el camino. Incluso las personas más exitosas han fracasado muchas veces antes de lograr sus objetivos. La clave está en no rendirse, en ver el fracaso como una lección valiosa que nos enseña lo que no funciona, lo que debemos mejorar y lo que necesitamos cambiar en nuestra estrategia. Vivir sin miedos implica aceptar el fracaso como parte del proceso de crecimiento. En lugar de temer al fracaso, debemos aprender a abrazarlo, a verlo como una oportunidad para reevaluar nuestras metas, refinar nuestros enfoques y fortalecer nuestra resiliencia. De hecho, las personas que viven sin miedo son aquellas que han aprendido a lidiar con el fracaso de una manera constructiva. En lugar de ver el fracaso como un reflejo de sus capacidades, lo ven como una oportunidad para evolucionar y mejorar. Al aprender de los fracasos, desarrollamos una mayor comprensión de nosotros mismos, de lo que somos capaces de lograr y de cómo podemos abordar los desafíos futuros con más sabiduría. Además, es importante tener en cuenta que el miedo al fracaso puede ser un obstáculo más grande que el fracaso en sí mismo. El miedo a no tener éxito puede ser tan paralizante que nos impide actuar o tomar decisiones importantes. Cuando vivimos con miedo al fracaso, no nos arriesgamos, no tomamos las oportunidades que la vida nos ofrece. Vivir sin miedos, por el contrario, nos permite dar esos pasos, incluso si no sabemos con certeza cuál será el resultado. Esto nos da la libertad de actuar, de experimentar y de aprender, sin que el miedo al fracaso nos detenga. Por tanto, vivir sin miedos también significa cambiar nuestra perspectiva sobre el fracaso, liberándonos del temor que lo acompaña y aceptando que cada tropiezo es una oportunidad para levantarnos más fuertes, más sabios y más preparados para el futuro. Capítulo 14. Para vivir sin miedos, también es esencial aprender a soltar las expectativas y vivir en el presente. El miedo muchas veces surge cuando nos aferramos a expectativas irreales o cuando nos preocupamos demasiado por el futuro. Si bien es importante tener metas y aspiraciones, el miedo puede apoderarse de nosotros cuando nos obsesionamos demasiado con los resultados, con lo que podría pasar o con lo que debería haber sido. Vivir sin miedos implica aprender a estar presentes en el aquí y el ahora, sin dejar que nuestras expectativas o preocupaciones nos roben la paz y la felicidad del momento actual. Cuando nos enfocamos demasiado en lo que podría ocurrir en el futuro o en lo que deseamos que suceda, nuestra mente se llena de temores sobre lo que no hemos logrado, sobre lo que aún falta por hacer o sobre las posibles dificultades que puedan surgir.
Esta preocupación constante sobre el futuro nos impide disfrutar plenamente de lo que tenemos en el presente. La vida se vuelve una carrera por alcanzar metas, pero, a medida que avanzamos, nos olvidamos de vivir en el momento. Vivir sin miedos requiere aprender a soltar esas expectativas y a enfocarnos en lo que realmente podemos controlar: el presente. Esto no significa dejar de tener metas o aspiraciones, sino encontrar un equilibrio entre perseguir lo que queremos y disfrutar de lo que ya hemos logrado. Vivir en el presente significa que dejamos de preocuparnos por el qué pasará y nos concentramos en lo que estamos haciendo ahora mismo. Es un acto de presencia plena, de conciencia y de aceptación. Cuando vivimos en el presente, somos más conscientes de nuestras emociones, de nuestras acciones y de las personas que nos rodean. Esto nos permite disfrutar de la vida tal como es, sin esperar que todo sea perfecto o sin compararnos constantemente con los demás. Además, soltar las expectativas nos ayuda a reducir el miedo al fracaso y al rechazo. Cuando estamos demasiado enfocados en obtener un resultado específico, el miedo a no cumplir con esa expectativa puede ser abrumador. En cambio, cuando aprendemos a vivir en el presente y a soltar esas expectativas rígidas, nos liberamos del miedo a lo que podría o no podría suceder. De esta forma, la presión disminuye, y nos sentimos más tranquilos y capaces de afrontar los desafíos de la vida con una actitud positiva y abierta. La vida es impredecible, y las expectativas no siempre se cumplen. Vivir sin miedos implica aceptar que las cosas no siempre saldrán como esperamos, y está bien. Al aprender a estar presentes y soltar las expectativas, ganamos una mayor paz interior y una mayor capacidad para disfrutar de la vida tal como es, sin el constante miedo a lo que el futuro podría depararnos. Capítulo 15. Uno de los elementos más importantes para vivir sin miedos es la capacidad de construir una mentalidad resiliente. La resiliencia es la habilidad de enfrentar las adversidades, adaptarse a los cambios y recuperarse rápidamente de los desafíos. La vida está llena de dificultades, pérdidas y situaciones inesperadas que nos pueden hacer sentir vulnerables y asustados. Sin embargo, lo que realmente define nuestra capacidad para superar estos obstáculos no es la cantidad de dificultades que enfrentamos, sino cómo respondemos a ellas. Las personas con una mentalidad resiliente entienden que las dificultades no son el fin del camino, sino una oportunidad para crecer y fortalecerse. A menudo, la mentalidad de resiliencia se asocia con la capacidad de levantarse después de caer, pero va mucho más allá de eso. La resiliencia también implica aprender a mantener la calma, a mantener el enfoque y a encontrar soluciones incluso en los momentos más oscuros. Vivir sin miedos es, en muchos sentidos, un resultado de una mentalidad resiliente. Cuando somos resilientes, no nos dejamos consumir por el miedo ante los obstáculos. En lugar de rendirnos o paralizarnos, tomamos decisiones para avanzar, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Este enfoque nos permite ver las dificultades como parte del proceso, no como algo que deba detenernos. La resiliencia, al contrario de lo que muchos podrían pensar, no se trata de ser invulnerables o de no sentir miedo, sino de saber cómo manejar ese miedo y las adversidades que se nos presentan. Es un proceso continuo de adaptación, aprendizaje y perseverancia. Cultivar esta mentalidad nos ayuda a cambiar nuestra percepción del miedo. En lugar de temer las adversidades, empezamos a verlas como oportunidades para poner a prueba nuestra fuerza interior y aprender nuevas habilidades. Cada desafío que enfrentamos se convierte en una lección que nos prepara para el siguiente obstáculo, y eso nos da una mayor confianza en nuestra capacidad para superar lo que venga. La resiliencia también nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos. En lugar de juzgarnos severamente cuando no alcanzamos un objetivo o cuando enfrentamos una dificultad, nos damos el espacio para aprender, crecer y seguir adelante. Vivir sin miedos implica reconocer que los momentos difíciles son naturales y que la verdadera fuerza no se encuentra en evitarlos, sino en aprender a manejarlos de manera efectiva. Cuando adoptamos una mentalidad resiliente, no solo somos capaces de enfrentar los desafíos, sino que nos volvemos más fuertes y más seguros de nosotros mismos. Esto nos libera del miedo, ya que sabemos que siempre podemos encontrar la manera de superar cualquier obstáculo, por más grande que sea. Capítulo 16. El miedo también se alimenta de la falta de autoconocimiento y de una desconexión con lo que realmente somos. Vivir sin miedos requiere, en gran medida, un proceso profundo de autoconocimiento. Si no entendemos quiénes somos, qué queremos y cuáles son nuestras verdaderas pasiones, el miedo puede tomar control de nuestras vidas.
La inseguridad y la duda son los principales generadores del miedo. Cuando no estamos en contacto con nuestro ser interior, somos más propensos a compararnos con los demás, a vivir bajo las expectativas externas y a tomar decisiones basadas en lo que creemos que los demás quieren o esperan de nosotros. Este tipo de vida está plagado de miedos, ya que siempre existe la incertidumbre de si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos en el camino adecuado o si estamos cumpliendo con las expectativas de otros. El autoconocimiento nos da claridad y nos permite tomar decisiones basadas en lo que realmente deseamos y necesitamos, no en lo que otros esperan de nosotros. Este proceso de autodescubrimiento implica explorar nuestras emociones, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros valores y nuestras creencias más profundas. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, el miedo pierde poder sobre nosotros. Ya no nos preocupamos tanto por lo que piensan los demás, ni nos sentimos tan inseguros acerca de nuestras decisiones, porque confiamos en nuestra capacidad para tomar decisiones que resuenen con nuestro ser interior. Vivir sin miedos implica aceptar quienes somos, con todas nuestras imperfecciones, y aprender a amarnos tal como somos. La autocomprensión nos permite también ser más compasivos con nosotros mismos, lo que reduce la presión que sentimos para ser perfectos o para cumplir con ideales ajenos. Además, el autoconocimiento nos da la fuerza para enfrentar la incertidumbre con confianza. Sabemos lo que podemos aportar al mundo, conocemos nuestras habilidades y, por lo tanto, estamos más preparados para navegar por la vida sin miedo. La gente que vive sin miedo se siente en paz consigo misma, porque ha aprendido a estar en armonía con su ser más profundo. Esto nos permite tomar decisiones con claridad y actuar con seguridad, sabiendo que estamos alineados con lo que realmente queremos. El miedo tiende a desaparecer cuando estamos en sintonía con nosotros mismos, porque la confianza en nuestras decisiones y en nuestra autenticidad elimina las dudas y las inseguridades. Vivir sin miedos no significa que la vida sea perfecta o que nunca enfrentemos incertidumbre, sino que, cuando vivimos desde un lugar de autoconocimiento, sabemos cómo manejar esos momentos y mantenernos firmes, independientemente de las circunstancias externas. Capítulo 17. Llegamos al final de este viaje, un viaje hacia la transformación personal, donde hemos aprendido a vivir sin miedos, a desafiar nuestras limitaciones internas y a construir una vida basada en la valentía y la autenticidad. Sin embargo, el viaje no termina aquí. Vivir sin miedos no es un destino, es un estilo de vida, un compromiso constante con el crecimiento personal y el desarrollo interior. En este capítulo final, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo vas a poner en práctica estos principios en tu vida diaria. Porque la verdad es que no se trata solo de leer un libro o de escuchar un podcast, sino de hacer de este conocimiento una parte integral de tu ser. Cada día es una nueva oportunidad para enfrentar los miedos que te limitan y dar un paso más hacia una vida plena. Vivir sin miedo significa que cada vez que el miedo se cruce en tu camino, te detengas un momento, respires profundamente y elijas avanzar, incluso con miedo. Es reconocer que el miedo es una parte natural de la experiencia humana, pero no tiene por qué dictar tu vida. Ya has aprendido que el miedo es solo una emoción, no una sentencia de muerte. Tienes el poder de elegir cómo reaccionas frente a él, y la clave es tomar acción a pesar del miedo. Es cierto que habrá momentos difíciles, desafíos que pondrán a prueba todo lo que has aprendido, pero recuerda siempre que tienes dentro de ti la fuerza y la resiliencia necesarias para superarlos. No te des por vencido cuando las cosas se pongan difíciles. La vida es un constante proceso de aprendizaje y adaptación. Con cada paso que das hacia adelante, aunque sea pequeño, estás construyendo la persona que siempre has querido ser, una persona fuerte, valiente y libre de miedos. Quiero que recuerdes siempre que no estás solo en este viaje. Cada uno de nosotros enfrenta sus propios miedos, sus propias dudas y sus propias dificultades. Pero juntos, podemos apoyarnos mutuamente y seguir avanzando. La comunidad de audiomentores está aquí para ayudarte a lo largo de este proceso. Juntos podemos seguir aprendiendo, creciendo y enfrentando nuestros miedos, sabiendo que el camino hacia una vida plena y sin miedos es un camino compartido. Así que, te invito a seguir adelante, a no detenerte, a seguir enfrentando tus miedos con valentía y a compartir este viaje con otros. Y recuerda, siempre que necesites apoyo, la comunidad de audiomentores estará aquí para ti. Juntos podemos ser más fuertes, más valientes y más indestructibles. Si este libro te ha inspirado y ayudado a ver la vida desde una nueva perspectiva, te invito a unirte a la comunidad de audiomentores.
El apoyo que recibimos mutuamente es fundamental para crecer, y con tu apoyo, podremos seguir creando contenido valioso que transforme vidas y ayude a más personas a superar sus miedos y alcanzar su máximo potencial. Si te ha gustado este ebook y consideras que puede ayudar a otros, te invito a apoyar el canal. Puedes hacerlo de diversas maneras, compartiendo el contenido con amigos, dejando tus comentarios o si lo deseas, realizando una donación que nos permita seguir creando más recursos para ti y para todos aquellos que necesiten ese empuje para vivir sin miedos. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos adelante. Juntos podemos crear una comunidad más fuerte, que viva sin miedos, que desafíe sus límites y que inspire a otros a hacer lo mismo. Gracias por ser parte de Audiomentores. El viaje no termina aquí.